7:16 en la mañana, acá en el Comercio TV, desde Televicentro, vamos a recibir a Diego Vallejo, él es subsecretario de Preparación y Respuesta del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias. Diego, buenos días, le saluda Roberto Álvarez Bandemer, un placer saludarle. Roberto, muy buenos días y muchísimas gracias por la entrevista. Bueno, entremos de lleno, tenemos un invierno bastante complicado y el daño por las lluvias alcanzan a 6 provincias, viviendas afectadas, suelos agrícolas, en fin, un drama. ¿Cuál es la situación actualmente desde el Servicio Nacional de Riesgos? Gracias, Roberto. Pues sí, estamos pasando por un invierno, en una época lluviosa en la costa y en la sierra y un poco en la Amazonía, que ha tenido una serie de afectaciones y esto se ha unido a otro tipo de amenazas que estamos enfrentando de forma simultánea, como es el caso del COVID, como es el caso de deslizamientos de muy gran magnitud, y pues también el tema de la ceniza volcánica. Todo esto ha configurado un escenario bastante complejo que ha tenido que el Servicio de Gestión de Riesgos, como el ente a cargo de este tema por parte del Gobierno Nacional, pues enfrentar esta situación. Al momento, pues tenemos una serie de afectaciones hacia las personas, ¿no es cierto? Básicamente que lamentar 6 personas fallecidas, 11 personas que han sido heridas, 110, un poco más de 110,000 personas que han sido afectadas y damnificadas ya directas en 333, básicamente unas 3,000 viviendas afectadas, es lo que tenemos, y una superficie agrícola de 16,000 hectáreas que han sido impactadas y atendidas por los equipos de emergencia, tanto de nivel territorial, me refiero a los municipios, a los GAS municipales, a los GAS provinciales, y evidentemente en caso de que se haya superado la capacidad de respuesta, ha sido afrontado por el nivel central. Tema de carreteras, Diego, ¿en qué punto están? El tema carreteras, tenemos el dato de, en kilómetros, 19 casi 20 kilómetros de afectaciones en líneas de las carreteras, de las cuales tenemos 5.8 en primer orden, en segundo orden 3.4 y en tercer orden 10.2. Eso es básicamente lo que tenemos en el tema de carretera. El problema es serio. ¿Cuáles son las provincias o cuál es la provincia que reporta mayores problemas, Diego? Bueno, en tema invernal, básicamente tenemos las principales provincias afectadas, están bueno, hablemos un poco más de cantones, entremos un poco más, tenemos a Flavio Alfaro, lo tenemos a Chone, lo tenemos a la zona de Colimes, en la parte también la cabecera de Atacames. Al momento son los que están sufriendo impactos importantes respecto a este evento. Sin embargo, pues como te indico, existen otras complejidades y otros eventos que también configuran a Chimborazo como zonas también de alto impacto debido a la confluencia de otros eventos en simultáneo. El tema de los ríos, ¿cuáles son los que presentan a esta hora los mayores peligros por las crecidas que se tienen? Ok, al momento tenemos 5 ríos que están categorizados como desbordados. Tenemos el río, el Carne Amarga, el Atacames y Sua en la zona el primero, el Carne Amarga en Santa Rosa, el Atacames, Sua en Esmeraldas, el río Bolichón en Guayas y el río Chona en Manabí. Y otros 12 que están ahí subiendo su nivel y que están siendo monitoreados justamente para tomar las acciones de forma anticipada antes de que los impactos, antes de que las aguas salgan del cauce. Y tenemos 32, alrededor de 30 ríos que están reduciendo su caudal hasta el momento. ¿Es normal el invierno que estamos viviendo? ¿Está dentro de los límites? Bueno, mira, al momento nosotros debemos medir esto en función de la superación de la capacidad de respuesta desde los gobiernos locales, ¿no es cierto? Al momento tenemos 5 gobiernos locales que han ejercido su derecho a declararse en emergencia para poder movilizar recursos de una manera más oportuna,
y solamente la provincia de Chimborazo se ha declarado en emergencias y sobre todo asociado por el tema del gran deslizamiento de Chunchi. Si bien es cierto, la intensidad que tenemos es fuerte, también hay que reconocer un incremento de la capacidad de gestión del gobierno local, provincial y sobre todo del apoyo nacional en términos de asesoría y de cubrir esas brechas para no dejar que esas capacidades de respuesta se superen y que se pueda atender los diferentes eventos de forma oportuna. En Manabí, ¿cuál es la situación y qué acciones se están tomando? En Manabí, básicamente tenemos en la zona de Sucre, es decir, Bahía de Caracas, en la zona de Chone, en la zona, un poco en la zona de estribación. Tenemos una serie, en las zonas de estribación, pues tenemos inundaciones que se llaman súbitas o inundaciones de montaña, ¿no es cierto? Que son las famosas crecidas que afectan a su cauce, pero sobre todo las alcantarillas que se llevan las carreteras y vías de segundo, de tercer orden y generan afectaciones hacia hacia pequeños elementos agrícolas que en caso de desbordamiento. Por otro lado, en la parte ya de un poco más de sabana, en la parte baja, pues tenemos inundaciones un poco más sostenidas, como es en el caso de Sucre, como es en el caso de Chone, donde ya la afectación agrícola es más fuerte, la residencia del agua en estas planicies es mayor. Se está tomando mucho en cuenta el control de las represas, ¿no es cierto?, y de zonas de almacenamiento de agua para estar pendientes del control de los aliviaderos y otros elementos de protección de estos cuerpos de agua, de tal forma de poderlos redirigir antes de que la cantidad de agua supere pues, la capacidad de evacuación que tengan estos elementos. Diego, en el 2015 se hizo una obra y se la anunció con bombos y platillos, la obra hídrica multipropósito, que con eso supuestamente se iba a corregir todo lo que estamos hablando en Manabí, las famosas inundaciones que son recurrentes en el invierno. ¿Esto sirvió o realmente la capacidad desbordó a lo que se había planificado? A ver, entendamos que las obras de mitigación, esta es una obra de mitigación, ¿cierto? Es un multipropósito el que se construyó en realidad, ¿verdad? Lo que hacen es moderar. O sea, llegar a la prevención es sumamente costoso porque con la naturaleza no se lo puede jugar, ¿no es cierto? Pero se la vendió así, ¿no? Reducir, exactamente. Lo que hacemos es reducir los impactos hacia el máximo, ¿no es cierto? De cambiar las probabilidades de las inundaciones que superen la capacidad de respuesta con más fuerza o con menos fuerza de los sistemas que están siendo afectados. Estas obras definitivamente funcionan en medida de temas de mantenimiento, en temas de control, y así lo están haciendo. Es decir, si no tuviéramos estos espacios de control, las inundaciones seguramente estaríamos teniendo, para hacer un parangón, a las inundaciones del 2009, ¿no es cierto? En las inundaciones del 2009, pues no teníamos estas obras, y probablemente, no estoy tan seguro con la data, pero con inviernos similares, y estas obras, los impactos definitivamente son menores a los impactos que tendríamos sin estas obras. Eso en el informe de la costa y en la sierra, ¿cuál es la situación que se tiene? Porque también en el invierno en la sierra ha tomado a ciudades, el caso de Quito, Ibarra, hay ciudades como Riobamba que se han inundado. ¿Qué situaciones tienen y qué margen han puesto ustedes de riesgo? En cuanto a las inundaciones de serranía, pues son inundaciones que en promedio se producen una vez cada 3 años, cada 4 años, dentro de estas ciudades que son un poco más preparadas con sistemas de alcantarillado un poco más, no es que sean mejores, lo que pasa es que la geografía de la serranía mismo hace que el agua fluya con mayor facilidad. Una inundación tan fuerte como la que tuvimos en Riobamba, si bien es cierto, causó los estragos que hemos visto y hemos evaluado y son de conocimiento público, pero estos mismos estragos son momentáneos. Entonces la intensidad de una emergencia también se la maneja en función de cuánto reside el evento en un determinado territorio. Por lo tanto, los equipos de respuesta de los municipios de Riobamba y de Chimborazo, y como les decía, soportados por el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos, evidentemente pudieron actuar de forma importante y se pudo evacuar los sitios anegados en esta forma.
Y lo que sí es importante es la ruptura de los servicios viales de tercer orden. Eso en la serranía es un tema complejo porque afecta de forma directa a la producción del agricultor que está en su finca, de que está en su parcela y necesita sacar sus productos y tienen constante interrupción de estos elementos. La red vial primaria básicamente tiene una serie de bypasses, una serie de pasos que de una u otra manera resiste este tipo de eventos, pero sí en la parte del campo, en estas inundaciones súbitas, pues es donde se reacciona con mucha fuerza para, sobre todo, restablecer la comunicación entre sitios que a veces quedan aislados y los centros de comercio, que sería el impacto principal en la serranía. Guayaquil es otra de las ciudades que cada invierno se vive inundando, Diego. ¿Qué recomendaciones ustedes han dado al municipio de Guayaquil? Porque es recurrente, cada año hay unas inundaciones más grandes. En efecto es así y hay que entender un poco la problemática de Guayaquil, la problemática geográfica, ¿no es cierto? La problemática de que pueda haber la tormenta perfecta en el momento de una marea alta. Ese es un poco el problema de Guayaquil y ahí es cuando se producen la mayor cantidad de inundaciones que ha habido en recurrencia. Pues básicamente el esquema de control de esto es el ordenamiento territorial, ¿no es cierto? Ese es el primer elemento preventivo y que desde el servicio se ha generado una serie de instrumentos y recomendaciones que muchas veces estamos pagando las decisiones de hace 30 años, ¿no es cierto? Y ese es el problema también que tiene Guayaquil, es decir, hay zonas de la urbe que no deberían haber estado pobladas, sin embargo, hace 30, 40 años y de ahí hasta acá pasan la factura y es muy difícil reubicar esos elementos y por la misma geografía de la zona, la inversión que se tiene que hacer, sobre todo la inversión social en caso de buscar reubicación, la gente muchas veces no desea salir de su zona, no se desarraiga del territorio y pues muchas son riesgos que se catalogan como inmitigables, es decir, debemos un poco aceptar las consecuencias. Sin embargo, los esfuerzos del municipio de Guayaquil son tremendos para reducir este riesgo. Es el incremento de la capacidad de bombeo de agua, perdón, de escorrentía en el alcantarillado, el dragado de ríos, control de todo lo que es el sistema de quebradas, etcétera. El esfuerzo es sumamente fuerte, pero sin embargo todavía el nivel de riesgo es importante y por eso hay que ir de la mano en los esquemas de prevención y reducción, pero también de preparación y respuesta. La respuesta creo que del municipio de Guayaquil ha sido acorde a los impactos que se estaban dando y en la velocidad que se programaba. Vaya que vivimos en zonas complicadas, inviernos difíciles, terremotos, zonas en las cuales no se debe tener población y a eso también se suma los volcanes que hacen su aparecimiento a cada momento. Ecuador tiene muchos, creo que es el país en Latinoamérica que tiene la mayor cantidad de volcanes activos. El Sangay también hizo erupción y con eso causó problemas en varias provincias. ¿Cuál es la situación que dejó la erupción última del volcán Sangay? Bueno, esta erupción del Sangay tuvo algunas particularidades muy sui generis. El momento de la erupción habían dos corrientes de viento a diferente altura, lo que hizo que la nube, el hongo que tradicionalmente estamos acostumbrados a ver, se divida, como decir, en la cresta del champiñón y en la base de este hongo. Y la parte de abajo fue mucho más veloz, que la fuerza del viento fue mucho más fuerte, llegando hasta Santa Elena, pero dejando una especie de capa de ceniza colgada o suspendida en la atmósfera, más o menos a una altura de 17.000 pies, a 8.000 metros. Y a medida que esta corriente intermedia fue bajando, es que se empezó a asentar la capa. Entonces, la temporalidad de caída de ceniza fue superior a la que hemos estado acostumbrados en una típica erupción del Sangay. Y por lo tanto recibimos más tiempo de ceniza, no así mucho mayor intensidad que la que tuvimos en noviembre del año anterior. Esto un poco en el sector rural fue menos impactante porque
hemos tenido también buena cantidad de lluvia, entonces la parte agrícola, las hojas que necesitan de la luz solar se han lavado un poco más rápido. En cambio, sí, el sector ganadero ha tenido sus impactos importantes por el tema de la disponibilidad de alimentación para el ganado. Ahí el MAG está haciendo un programa muy fuerte en coordinación con las unidades de evaluación de territorio del servicio para poder para entregar silaje a estos animales. En cambio, un poco en las zonas más urbanas, esta lluvia sí causa un poco más de complicación en el tema de alcantarillado, porque puede darse tamponamientos de la alcantarilla o colapsos de los techos. Un elemento también que hay que ponerlo ahí, entre comillas, como ventajoso, es que uno de los principales problemas que se debe afrontar es la protección respiratoria y la protección ocular de las personas, ¿no es cierto? Por la ceniza. El COVID en esto ha ayudado bastante, ya que todo el mundo tiene su mascarilla, está acostumbrado al uso de la mascarilla y hace sus actividades con mascarilla. Entonces, aparte de la protección contra el virus, pues hay la protección directamente contra la ceniza, que aventajó muchísimo también en los temas de sensibilidad de la gente y de la adaptación al uso de este dispositivo que evidentemente si no estás acostumbrado, pues no es muy fácil de tenerlo en uso. Sin duda, hay problemas graves, no solamente con el tema del COVID, que vemos que el COVID avanza, no hay respeto por parte de la población por más recomendaciones que se hagan. Con el tema del invierno y con el tema de los volcanes, ¿qué información última tienen ustedes y qué recomendaciones darían a la población, tomando en cuenta de que la autoridad del INAMI ha indicado que este invierno por lo menos se va a extender hasta el mes de mayo? Eso es correcto, esos son los pronósticos que tenemos con INAMI, la época invernal, que también es esperable, ¿no es cierto? Normalmente lo tenemos hasta el mes de mayo. En junio empezamos básicamente a sentir los cambios. Las recomendaciones a las personas, pues básicamente es monitoreen su ambiente, ¿no es cierto? Cuidémonos a nosotros mismos, reportemos los eventos apenas estemos detectando. Lo que sucedió en Chunchi es un tema muy interesante. La comunidad detecta el evento, se mandan los técnicos y se evacúa inmediatamente a la gente y previniendo la muerte de 200 personas. Es un trabajo conjunto siempre entre la autoridad, entre la comunidad y entre las agencias de respuesta a emergencias. Entre los tres trabajar siempre en conjunto, estar reportando y apoyando los trabajos y hacer caso a las recomendaciones, por favor, que se dan desde la autoridad. Muchas veces son difíciles de entender, pero sin duda alguna están orientados a la protección, primero de la vida, segundo de la propiedad y del ambiente en el que nos estamos desarrollando. Diego Vallejo, subsecretario de Preparación y Respuesta del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias. Gracias por contarnos las realidades que estamos viviendo en estos días en nuestro Ecuador. Un día miércoles que sea lleno de bendiciones, Diego. De igual manera, muchísimas gracias, Roberto, y un saludo de parte del ministro Salazar hacia toda la audiencia. Gracias a Diego Vallejo. Tiempo una pausa, nosotros ya venimos con más.